Lucas capítulo 11, vamos a leer allí del versículo 5 y hasta el versículo 13. Lucas 11, 5. Lucas 11, 5. Amén. Lucas capítulo 11, 5. 11, 5. Dice Lucas capítulo 11, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos o mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme para dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad, diga conmigo importunidad, se levantará y les dará todo lo que necesite. Y yo les digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si un pescado le dará una serpiente? O si un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Gloria al Señor. Amén. Bueno, hoy quiero hablar seguimos el tema de la oración, porque quiero recordarles, amados hermanos, y aunque parezca un poco latoso, tenemos que saber cómo orar, ¿cierto? Tenemos que saber cómo clamar. Tal vez algunos lo han hecho por mucho tiempo y lo han hecho de manera correcta, pero no todo es así, no siempre. La mayoría de personas lo han hecho de manera correcta, así que tendremos que aprender bíblicamente, hablando, a hacer cómo orar, cómo oramos. Entonces, hoy quiero hablarles acerca de estas parábolas. Esta parábola fue tremenda porque esta parábola y una parábola que está en el capítulo 18 de Lucas, vaya conmigo a Lucas 18, vamos a encontrar que hay algo común en esas dos parábolas. Lucas 18:1, y vean ustedes que hay algo interesante en esta parábola también. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, el Señor mismo está diciendo: tenemos que aprender a orar siempre y no desfallecer o desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y le dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderlos? Yo digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, si ustedes notan algo, cuando miren en su Biblia, ustedes van a notar que hay un común denominador entre las dos parábolas. Y es que entre las parábolas que el Señor Jesús nos dio o nos enseñó, estas dos parábolas resaltan por ser diferentes a las demás. Aunque las otras parábolas se relacionan a Dios de manera comparativa, o sea, siempre que hay una parábola usted va a encontrar que es semejante, dice la palabra, es semejante el reino de Dios, siempre la palabra semejante, porque eso es lo que más repite en una parábola. El reino de Dios es semejante a un grano de mostaza, el reino de Dios es semejante a tal cosa, ¿cierto? Pero acá, este no es un semejante. Note usted que las demás parábolas comparan, ¿cierto? Es semejante. Pero esta parábola, la del capítulo 11 y la capítulo 18 de Lucas, es todo lo contrario, son contrastes. Es lo contrario de la semejanza del reino de Dios, pero nos ayuda a ilustrar, digamos, o ilustrar a las personas lo que no se parece a Dios, pero que al hacerlo, esas parábolas exponen unos argumentos a favor del valor, por ejemplo, en este caso, de la persistencia en la oración. De la persistencia en oración. Entonces, hoy quiero hablar acerca de la persistencia en oración, porque como decía estas parábolas, vean ustedes las dos parábolas que leímos, una de un amigo que está acostado, ¿cierto? Que está a medianoche, llega el otro y le dice: amigo,
necesito que por favor me vendas o me regales una pieza de pan porque llegó un invitado, acabo de llegar y no tengo que darle. Y dice el otro desde adentro, no, yo no estoy acostado, no me moleste, ya mis hijos están acostados de tal manera que no voy a dártelos. Y alguien decía, pero ¿qué le cuesta a ese hombre darle? Pues resulta que en el tiempo de Jesús, las casas que se construían, pues las casas, obviamente se acuerdan ustedes que la primera planta siempre era parte del pesebre, ¿cierto? Ahí es donde tenían las ovejas, tenían a los animales, ¿cierto? Y subían las escaleritas y hay como un mezanine donde está el piso donde se duerme la gente. Pero la gente no duerme en camas, en Israel no dormía en camas, sino dormía en esteras. O sea, colocaban una estera y se acostaban en el piso, así que uno dormía así, otro cruzado, y probablemente el dueño de la casa dormía en el fondo. De tal manera que cuando llegó a medianoche el amigo le dijo, oye, déme un pan, está gritando a voz en cuello, pues hermano, ¿cómo hago? ¿Y cómo hago para llegar allá y luego bajar las escaleras y darte el pan y allí está el pan? Entonces el hombre vio una dificultad tremenda de llegar hacia el pan y mucho más, llegar hacia la puerta y dárselo. Porque esa era la manera en que las casas se hacían y se dormían en aquel tiempo. Entonces la gente no tenía camas y entonces tenía que tal vez saltar y a medianoche con oscuridad no podía hacerlo. Era muy cómodo. Pero dice la Biblia que a pesar de que el hombre no quisiera darle ese favor, de tanto continuar y de continuar, oye, dame el pan, dame el pan, dame el pan, dame el pan, pues este hombre resueltamente dijo, bueno, haré todo lo posible y se lo dio. Y dice el Señor algo al respecto, tanto esta parábola como la del juez injusto, es que ese contraste entre, por ejemplo, entre Dios y el amigo reacio y el juez injusto es obvio. Pero si estas personas que son seres humanos, si estuvieron mal dispuestos, que son pecadores, mis amados hermanos, honraron la persistencia, mis amados hermanos, la pregunta que les hago en esta mañana, ¿usted cree que nuestro santo y amoroso Padre Celestial va a honrar la persistencia también? Es que esa es la continuación, o sea, el estudio es esto. Si tú no recibes una respuesta inmediata a tu petición, esa es, si nosotros no recibimos una respuesta inmediata a nuestra petición, o si las cosas que nos pasan no salen exactamente con la rapidez que nosotros esperamos, pues la palabra del Señor nos dice acá en estas dos parábolas que no nos desanimemos. ¿Aló? No nos ¿qué? Desanimemos. Yo te digo a ti, no te desanimes. No te desanimes, sigue orando sin cesar, no te rindas, sigue llamando, sigue pidiendo, sigue buscando, porque va a llegar el momento en que la respuesta viene a tu vida. Amén, la oración necesita de persistencia. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, se le conoció así el príncipe de los predicadores, un predicador que vivió en el siglo XIX, decía, ofreció una enseñanza acerca de la importancia de la persistencia, y tomo nota de esto porque me llamó la atención. Decía él, abro comillas, él decía, si vamos a prevalecer, hermanos, debemos persistir. Él decía a sus estudiantes, le decía a su iglesia, decía, si ustedes van a prevalecer en la oración, es necesario que aprendan a persistir. Debemos continuar incesante y constantemente y no poner pausas a nuestra oración hasta obtener la misericordia lo más posible. Amén. Y Charles Spurgeon decía, los hombres siempre deberían orar, decía. Semana tras semana deberían orar, mes tras mes deberían orar, año tras año. ¿Por qué? Porque la conversión de ese hijo querido debe ser la principal súplica del padre o de la mamá. ¿Cierto? Presentar en oración a ese esposo inconverso es confiar de corazón por parte de la esposa, de noche y de día hasta que lo logre, y ella no debe usar 10 o 20 años de oración infructuosa como motivo para dejar de orar. No debe imponerle a Dios ni tiempos ni temporadas, pero mientras haya vida en ella y vida en el objeto querido de su solicitud, debe continuar rogándole al poderoso Dios de Jacob. Pero hermanos, ¿cuántas veces le pedimos a Dios y no recibimos porque no esperamos lo suficiente en la puerta? Tocamos 1, 2 veces a la puerta de la misericordia y como no se abre la puerta, un mensajero amistoso, ¿cierto? Nos vamos por nuestro lado
Y demasiadas oraciones son como los golpes desenfrenados que dan los niños en las puertas y luego que se abre la puerta, el niño ya se ha ido. Oh, por gracia, permanezca cara a cara con el ángel de Dios y nunca, nunca, nunca suelte el agarre, sintiendo que la causa por la que abogamos es una en la cual debemos tener éxito. O sea, nosotros tenemos que estar agarrados, ¿sí? Y así ha pasado. Hay mucha gente que está a punto de que se da la respuesta a la oración y ya deja de orar. Hay muchas personas que hacen eso, mi amado hermano. Entonces, eso decía Charles Spurgeon, lo leí literalmente tal cual como lo escribió, ¿cierto? Pero cuando Pablo nos manda a orar, por ejemplo, en sus cartas, Pablo una y otra vez le dice a la iglesia, oren, oren hermanos, oren, pero oren sin cesar, sin cesar. O sea, él simplemente está respaldando el principio que Jesús enseñó en Lucas 11 y en Lucas 18. Parece que Pablo leyó esos dos pasajes, los retoma, ¿cierto? Y le dice a las iglesias, ustedes hermanos queridos tienen que no cansarse de orar, oren incesantemente. No se nos escucha por las muchas palabras que usemos, sino por el gemir de nuestros corazones. Porque la gente a veces usa vanas repeticiones por un largo periodo de tiempo, pero no es por la cantidad de palabras, sino por el tiempo en que tú gimes delante del Señor. Entonces, el hombre, digamos que fue donde su amigo a pedirle pan, él no recitó una petición preestablecida, ¿cierto? Como una rezo, como una oración ya escrita en un papel que se la repite a todo el mundo, sino que él rogó porque necesitaba ese pan. Él no fue allá, oh amigo querido, amigo amado, te digo a ti que me des un pan, por favor, me lo das en el nombre de Cristo, oh amigo querido. No está repitiendo, él estaba hablando desde lo profundo de su corazón. Tal cual como esta viuda que le oró o le pidió al juez injusto que le hiciera justicia de su adversario. Ella no fue con una oración preestablecida diciéndole necesito, no. Ellos oraron desde el profundo del corazón. Ellos pidieron lo que pidieron desde lo profundo de su corazón, mi amado hermano. Y ella estaba pidiendo protección, esta viuda estaba pidiendo protección y fue a la persona correcta, a la persona que podía darle respuesta a su pedido, ¿cierto? Y la oración, mi amado hermano, persistente y continua, es aquella que sale de lo profundo del corazón. No es una vana repetición de los labios, sí, sino que mueve nuestro corazón. Y cuando esa oración sale de lo profundo del corazón, Dios conoce que sale de lo profundo de tu corazón. Porque Él sabe cuando tú oras si es una vana repetición. Pero Él también sabe cuando tú oras con el corazón en la mano. Y sabe que esa oración que sale de lo profundo de tu corazón es lo que mueve el corazón de Dios, no la otra. Entonces, eso es lo que es tremendo. Ahora, tú tienes que saber algo, y es que nosotros tenemos que aprender a orar con poder. ¿Aló? La orar con poder significa que oramos en el Espíritu. Orar en el Espíritu, recuérdate que el Señor nos dio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que intercede por nosotros con gemidos que no se pueden pronunciar en español, ¿cierto? Pero esta calificación, mi amado hermano, no tiene nada que ver con, de pronto con digamos que no sabemos qué orar, le decimos Señor, no sé orar, pero ahí el Espíritu Santo interpreta ahí cómo oramos, como dice Romanos 8:20, sino que el Espíritu Santo nos ayuda a ser como el intérprete hacia el Dios de acerca de nuestra necesidad. Y por eso es importante orar en el Espíritu. Por eso Romanos 8:26 al 27, ¿y cómo hemos de orar? No sabemos, pero sabemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén, gloria al Señor. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender a orar continuamente. Entonces el Espíritu Santo, mi amado hermano, ora por nosotros continuamente. En este momento está orando por nosotros. Jesús es nuestro gran intercesor, y cuando tú oras en el Espíritu, lo que quiere decir es que tú alineas tu mente con la mente de Cristo. No es orar porque orar, ¿cierto? Alguien decía, ore por fulanito de tal. Sí, Señor, yo te pido porque le des esto. No, muchas veces lo que pedimos no tiene que ver con la mente de Dios, sino que Dios tiene un plan ya preestablecido para ciertas personas, pero no se puede ejecutar porque no hay quien clame porque se ejecute ese plan. ¿Me entiende? Ya hay planes establecidos desde el reino de Dios.
Entonces muchas veces nosotros oramos de manera egoísta, decimos, Señor, dale tal cosa, y de pronto la voluntad no es esa de Dios. Dios tiene un mejor plan para esa persona. Entonces fíjense cómo nos necesitamos mucho aprender a conocer el corazón de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces la pregunta era, ¿cómo hacemos entonces para poner de acuerdo nuestras oraciones con la del Espíritu Santo? Esa es la pregunta que uno debería hacerse continuamente. Entonces siempre antes de ponernos a orar, pues la respuesta está en que tú tienes que aprender a tener amistad con el Espíritu Santo. Como decía mi pastor John Robin, aprende a ser compinche con el Espíritu Santo, ¿cierto? Que te vean para arriba y para abajo de la mano con el Espíritu Santo, calle arriba y calle abajo con el Espíritu Santo. Es lo que y entonces cuando tú te haces amigo del Espíritu Santo, y a la medida que tú te llenes con el Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18, que dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos más bien del Espíritu Santo. Entonces cuando tú aprendes a hacer amistad con el Espíritu Santo, entonces vas a aprender también a ser obediente a Él. Entonces es una medida que va de la mano, ¿cierto? Entonces mi intimidad con el Espíritu Santo me da capacidad para también obedecer a Dios. Entonces esa misma manera, mi amado hermano, las oraciones que yo haga a Dios van a estar en armonía con el plan de Dios, ¿cierto? Y a medida que tú te sometas al Espíritu Santo, a la medida que tú obedezcas la palabra y dependas de su guía y su fortaleza, será la misma proporción en que tú tendrás comunión cercana con Dios y profunda con el Padre y el Hijo, y también se darán la respuesta a tus oraciones. ¿Me entiende lo que le acabo de decir? Entonces nuestra vida, ¿qué quiere decir con esto, amados hermanos? Nuestra vida debe aprender a reflejar un compromiso continuo al ejercicio constante de la oración. O sea, ¿por qué yo soy cristiano? Pregúntate a ti mismo, ¿por qué soy cristiano? Tú no eres cristiano solamente para ser salvo, tú eres cristiano porque Dios quiere que ejecutes un plan en esta tierra. O sea, si te murieras hoy ¿cuántos se morirían y morirían en el cielo? Todos. Si usted creyó en Cristo, vamos para el cielo, ¿cierto? Pero ese no es el propósito final. El propósito final es que Dios te salvó siendo la edad que tú tienes, porque tú tienes mucha vida por delante para ganar a otros para Cristo. Entonces por eso tu vida tiene que reflejar un compromiso. Mi vida tiene que reflejar un compromiso continuo de ejercicio constante en la oración, y todo lo que aprendemos de Dios debe conducirnos a llevarnos a su presencia. Tú tienes que aprender a hacer esto una meta en tu vida, hasta que la oración se convierte en algo habitual. Amén. Con sinceridad, ¿cuántos oramos con hábito? ¿Cierto que no? ¿Cuántos oramos continuamente? Con sinceridad, yo creo que muy pocos oramos. Entonces, quiero decirle a mi amado hermano que tenemos que aprender a buscar al Señor. Ahora, ¿cuál es el problema que se da cuando decimos que debemos orar de manera persistente? El peligro que se presenta cuando nosotros queremos enseñar esto es que de pronto podemos confundir la persistencia con una oración larga y sin pasión. Me explico. Por ejemplo, un pastor llamado John Preston decía una vez en el siglo XVII, decía: si tú llevas a cabo de una manera demasiado formal o habitual una oración persistente, o sea, que sea larga, sería mejor que omitieras completamente, porque el Señor considera sus oraciones de manera cualitativa y no de manera cuantitativa. ¿Me entiende? O sea, cuando tú oras a Dios, tú tienes que orar con calidad, no con cantidad solamente. Y hay mucha gente que considera que la cantidad va a impresionar a Dios. Entonces Dios mira más la calidad que la cantidad, ¿cierto? Ahora, esto no estoy diciendo ahora que no oremos cantidad, sino que lo primero que tenemos que aprender a ver en nuestra oración es la calidad de la oración, que la oración salga de lo profundo de nuestro corazón. Entonces, por ejemplo, digamos, cuando una persona acostumbra a hacer de oraciones largas, pero sin pasión, John Preston decía que eso es como mirar un muerto, un cadáver, ¿cierto? Esa es la imagen externa, un cadáver de oración donde no hay vida, donde no hay fervor, donde esa persona no le da importancia al propósito de la oración. Y entonces él decía, no se engañe, es una mentira muy común. Por lo tanto, cuando
hace algo, ¿cierto? Su corazón se satisface y así empeora cada vez más. Entonces hay gente que digamos que ora, pero lo hacen por cumplir una meta o digámoslo así, un horario. Por ejemplo, puede pasar, por ejemplo, usted me dice a mi pastor, yo le digo, oremos el martes a las 7 de la noche. Y de pronto nos conectamos el martes a las 7 de la noche y estamos más pendientes del reloj que del propósito de la oración. Entonces, estaba diciendo John Preston que esa oración no llega al cielo. ¿Por qué? Porque no tuvo propósito. No fue una oración con el corazón, no fue una oración desde lo profundo del corazón. Entonces, por eso, cada vez esas personas empeoran. Entonces, fíjense que si vas a orar persistentemente, tienes que hacerlo siempre con el corazón en la mano. ¿Cierto? Entonces, es lo que realmente va a impresionar a Dios, es lo que usted ore, la calidad con la cual usted ore. Amén. Entonces, fíjense que una de las cosas que se pueden dar cuando oramos de esa manera es que el mismo Espíritu Santo nos va a hacer conscientes de cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Por ejemplo, un pecado que de pronto tengamos en nuestro corazón. Entonces, el Espíritu Santo, cuando oramos de esa manera, pues el Espíritu Santo nos lleva a resolver ese problema con el arrepentimiento, ¿cierto? Y nos lleva a razonar sobre el asunto y lo lleva a que lo podamos objetar delante del Señor y no ceder hasta que todo esté en orden en nuestra alma. Esa es la manera. Entonces, primero, en la oración, lo que Dios quiere organizar es al que ora. Gloria a Dios por ese entusiasmo que ustedes muestran. Gloria al Señor, organízame, Señor, ¿cierto? Pues claro, Dios nos va a organizar porque usted cuando ora desde lo profundo de su corazón ya empieza a Dios a hacer cambios en su vida, ¿cierto? Después de eso empieza Dios a escuchar su oración porque lo está haciendo en lo profundo de su corazón. Y entonces, Él lo que mira es qué es lo que hay en su corazón. Y entonces vamos a encontrar que muchas veces cuando empezamos a orar, descubrimos que a veces nuestro corazón está más aferrado a las cosas del mundo que a la oración misma. Por ejemplo, digamos que estamos en el mundial de fútbol o estamos en el campeonato de fútbol local y entonces estamos en tiempo de oración, pero nuestro corazón está más pendiente del resultado, ¿o no? Y entonces, ¿qué pasa? Dios, pregunto, ¿puede orar ahí? No puede orar ahí porque usted no está conectado con Dios. Usted está más preocupado por el resultado del partido de fútbol o usted está más preocupado por otra cosa, ¿me entiende? Entonces, cuando usted ore en este tipo de oración, que es una oración persistente, usted tiene que examinarse a sí mismo y usted tiene que dejar aquellas cosas que lo están apartando de enfocarse hacia Dios. Entonces, si nota lo que hay en su vida, tiene que notar que cambiarlo, ¿cierto? Y entonces, esto es lo que digamos, John Preston decía en uno de sus libros en el siglo XVII. Entonces, lo que Dios está mirando realmente en la oración, esa era la oración que Jesús hacía. Y ahora, cuando uno mira eso, uno entiende, caramba, ahora sí entiendo por qué Jesús hizo los milagros que hizo. En los evangelios, Jesús utilizaba unos cuantos segundos para hacer milagros creativos, resucitar muertos, enderezar a una mujer jorobada, darle caminar a un hombre que estaba paralítico toda la vida, devolverle la vista a los ciegos. ¿Y cómo lo hacía? Porque Él oraba de esta manera. Cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, pues Jesús está enseñando de esta manera, le está diciendo, la oración tiene que ser de esta calidad, tiene que ser así. Entonces, por eso, mi amado hermano, lo primero que hacía Jesús, pues que Jesús tenía muy poco de qué arrepentirse o nada, así que iba de grano, ¿sí o no? Pero uno sí que tiene que arrepentirse de muchas cosas, ¿sí o no? Uno sí, dígame si usted no ha tenido problema en su casa. Por ejemplo, en la casa no discuten. ¿Cuántos han discutido en su casa alguna vez? Esta semana, ayer, ¿sí o no? Y usted va a la oración así, Señor bendice, bendice. Y lo primero que hace el Espíritu Santo, primero cuadremos cuentas. Perdona a mi esposa porque la he ofendido esta semana. ¿Cierto? Pero eso es, desgraciadamente,
Todos los creyentes se pueden relacionar hasta cierto punto con las palabras acusadoras de este predicador, que no hay nada tan sagrado que Satanás no invada. La oración, Satanás sabe que es la arma más letal que tiene una persona, es la oración. Y entonces por eso el diablo hará todo lo posible de meterse entre usted y Dios. Hará todo lo posible por distraerlo, hará por todo lo posible por traer pensamientos a su mente que lo distraigan de esa intimidad sagrada de la oración, ¿sí? Y hará todo lo posible porque usted no se arrepiente de ese pecado, ¿cierto? Hasta en la misma presencia de Dios. Pero digo una cosa, unas personas que regularmente tienen por hábito orar largamente, no todas, pero en sí una gran cantidad, tienen un tremendo pecado. El pecado es el orgullo de saber orar. Porque personas, digamos, que en esos momentos van delante del Señor, a veces obvian que lo primero que uno tiene que hacer para orar al Señor es ser adorador. Antes de usted llegar al Señor a pedirle cosas, usted tiene que adorarlo, tiene que agradecerle. Pero muchas personas van al grano de una vez: Señor, dame esto, dame aquello, ¿cierto? Y pierden lo más importante de sí, es la pureza de su corazón en la adoración. Entonces se siente tentación a decir: oh, yo soy una persona de oración, es que esta iglesia es reconocida por la oración, es que la oración del pastor Pepito es la única que tiene unción. Ese es un tremendo pecado, ¿me entiende eso? Y entonces Dios empieza a captar precisamente que se pierde la esencia de la oración cuando nosotros en oraciones, por ejemplo, comunitarias, empezamos a elegir las palabras más bonitas que puedan sonarle a la gente, pero no las palabras precisas que puedan tocar el corazón de Dios. Así le pasó. Recuerda usted que el evangelista también nota que Jesús habló acerca de un hombre que era un publicano, que decía: Señor, apiádate de mí, yo no soy digno de ti, Señor, mira, soy peor que nada, Señor, pero ten misericordia. Y entonces y el otro estaba mirándolo allá: mira, este sinvergüenza, un fariseo. En cambio, Señor, yo no soy como esa sinvergüenza. No huelo a ajo, no huelo a nada de eso, Señor. Yo me he hecho pachulí para ti, Señor, gloria a Dios, ¿cierto? Y entonces dice el Señor: ¿quién llegó justificado primero? ¿Aquel que se derramó su corazón delante del Señor, o aquel que decía: no, es que yo sí oro, yo sí hago oraciones largas? Y no, fíjese qué tremendo. Otro predicador llamado Martin Jones decía así: tendemos a considerar el pecado como lo vemos en la inmundicia, en la bajeza de la vida, por ejemplo. Por ejemplo, vemos a un pobre indigente, lo vemos borracho, lo vemos drogado y decimos: ahí está el pecado, ahí está el pecado. Pero esa no es la esencia del pecado, mis amados hermanos, decía él. Para tener una imagen y conocimiento real del pecado, usted tiene que mirar a algún cristiano, a algún santo, a un hombre extraordinariamente dedicado y devoto, mirar lo que está de rodillas en la presencia de Dios, y aún allí se entromete el ego. La tentación es que él piense en sí mismo, pensar con agrado y placer de sí mismo y estar realmente adorándose en lugar de adorar a Dios. Y esa es la verdadera imagen del pecado, y no la otra. La otra es pecado, por supuesto, pero ahí no se le ve en su máxima expresión, no se le ve en su esencia. O sea que el diablo nos vende un paquete chileno. ¿Cómo le parece? Entonces el pecado en realidad nos conduce a tomar atajos a todas las disciplinas cristianas. Por ejemplo, cuando sucumbimos a la tentación con suficiente recurrencia, por ejemplo, nos volvemos hipócritas. Por ejemplo, cuando oramos largamente, pues hay una tentación tremenda a convertirse en hipócrita, porque le vendemos la imagen a la gente que somos muy santos, ¿cierto? Pero la hipocresía es un peligro sutil y destructivo para la vida cristiana, y nuestro Señor lo primero que hizo fue cuestionar la hipocresía de los religiosos de su época, porque ellos sabían la Biblia, ellos sabían el Antiguo Testamento, manejaban muy bien todo lo que tenía que ver con los profetas y todo, pero tenían un problema, pequeño problema ellos, es que tenían un poquito de ego por ser líderes religiosos, ¿cierto? Y uno podría decir: ellos son líderes religiosos, y lo que uno esperaría de un líder religioso es que tuviera unos seguidores grandes, ¿cierto? Y serían los seguidores más grandes de Cristo, pero en lugar de ser los seguidores de Cristo, ellos se convirtieron en los más acérrimos enemigos de Jesús.
Y eso fue porque cuando Jesús los vio, Jesús notó que ellos lo que predicaban no iba de acuerdo con lo que hacían. ¿Me entiendes lo que dice? Entonces ellos ponían cargas pesadas en la gente, pero no estaban dispuestos a hacer las cosas, ¿cierto? Entonces Jesús, cuando empieza a hacer algo, esta enseñanza, empieza a dar una predicación para proteger a los seguidores suyos de la mala influencia de los religiosos de la época. Y entonces Jesús empieza a enseñar algo que me llama la atención y dice en Lucas 12:1, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Ahora, los fariseos, ¿dónde empezaron a tomar este tipo de cosas? Empezaron a tomar algo que llama la tradición rabínica. En la tradición rabínica, digamos, que fue la que, digamos, literalmente corrompió el sentido de la oración. Porque la tradición no viene de Dios, sino la tradición son ideas que se generan las personas para mejorar cosas. Pero yo te voy a decir una cosa, nada de lo que tú crees va a mejorar lo que Dios creó. ¿Entiendes eso? Entonces, por eso empezamos a ver que empezaron a generar tradiciones. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de aquella tradición que se inventaron, que lavarse las manos, ¿cierto? Y entonces eso no lo había estado en la Biblia, no aparece en ninguna parte del Levítico, no aparece en ninguna parte de la Biblia, de Deuteronomio, ni de Números, nada. Se lo inventaron los hombres. Y entonces un día criticaron a Jesús, sus discípulos no se lavan las manos, eso era tradicional, no era de la palabra. Entonces Jesús los critica. Lo que tiene que lavarse es lo que está del corazón, lo que sale del corazón, lo que habla la boca, ¿cierto? Es lo que debe limpiarse. Y de hecho un día, ustedes recordarán en Juan capítulo 2, Jesús convirtió agua en vino. ¿Y el agua de qué era? Era para lavarse las manos. Las tinajas estaban llenas. Era agua que se utilizaba para un rito de purificación, pero eso no estaba en la Biblia. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, se acabó el vino, se acabó el vino. Y entonces Él se manda, vaya, cojan esa agua que está allá y tráiganla y désela al maestresala. Y cuando la probó, ¿qué le supo? No le supo a jabón, le supo al mejor vino. Lo que está queriendo decir con eso es que Jesús vino a acabar con las tradiciones que los hombres se han inventado por años. Porque tú con las tradiciones no vas a agradar a Dios. Llegamos de la iglesia tradicional con tradiciones, ¿sí o no? Llegamos con tradiciones y muchas veces dentro de la misma iglesia queremos levantar tradiciones. Yo te digo una cosa, aquí no hacemos tradiciones, aquí enseñamos la Biblia. Y la Biblia es lo que debe ser el mayor derrotero en nuestra vida. Pero fíjense cómo empieza, antes de que sucediera esto, la perversión de la oración en el tiempo de Jesús. Antes tú mirabas la Biblia y tú miras en el Antiguo Testamento efectivamente que los judíos del Antiguo Testamento ellos deseaban orar porque eran personas que se acercaban a Dios porque creían en Dios o que creían que Dios se acercaría a Él y Dios quería que se acercaran a Él. Eso lo dice el libro Levítico, ¿cierto? De tal manera que cuando una persona en el Antiguo Testamento oraba, pues esa persona no temía a Dios de la manera en que los paganos temían a sus dioses. De hecho, los rabinos decían que el santo anhelaba las oraciones de los justos. Y sin lugar a dudas, ellos sacaron la verdad de ese Salmo 145:18 que decía, cercano está el Señor a todos los que le invocan. ¿Recuerda usted que dice allá el Salmo 145:18? Es decir, que ningún judío de verdad con un corazón correcto jamás dudó de la prioridad que Dios le asignó a la oración. Los rabinos, o sea, los sacerdotes, los maestros de la ley, creyeron correctamente que la oración no era solamente una comunicación ahí con Dios, sino también que era un arma poderosa, ¿cierto? Que liberaba poder. Esa era la tradición, o sea, los judíos en el Antiguo Testamento sabían. Por eso es que vamos a encontrar que el pueblo de Israel es un pueblo que se caracterizó por la oración. ¿Aló? Se caracterizó por la oración. Pero ahora, vamos a mirar la esencia de ese entendimiento. Entonces, la palabra de Dios dice claramente que Dios escucha las oraciones de las gentes. O sea que cuando tú oras, inmediatamente Dios escucha. El Salmo 65 dice, tú oyes la oración, a ti acudirá todo ser. Lo dice el salmista. Entonces, el salmista estaba convencido de que inmediatamente la persona abría la boca, inmediatamente Dios se le escuchaba. Hay una literatura que llama el Midrash,
que es como un comentario judío de partes del Antiguo Testamento, y decía que acerca de este salmo que acabamos de leer, acerca de este salmo que tú oyes la oración y a ti dirá todo ser, decía el Midrash que un hombre mortal no puede comprender, vean lo tremendo de esto, un hombre mortal no podría comprender la conversación de dos personas hablando al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo pongo aquí a Ricardo y le digo a Leri y a Blanca que hablen al tiempo y dígame qué es lo que dijo cada una de ellas. Ricardo va a decir, yo no entendí nada porque hablan al tiempo, y lo más probable es que Ricardo le diga, bueno, vamos a hacer algo acá, doña Blanca hable primero y luego y luego hable doña Leride, ¿cierto? Eso lo haríamos normalmente nosotros, pero note usted que este autor del Midrash decía que no pasa así igual con Dios, que usted puede orar, Blanca puede orar, Hildebrando puede orar, todos podemos orar al tiempo y Dios nos entiende a todos y cada uno y le gusta que oremos hacia Él. Y en este momento en el mundo hay millones de personas orando al Rey de Gloria y a todos Dios los está escuchando. En este momento Dios está siendo alabado. Amén. Todos los que oran delante de Él, Él entiende y recibe todas las oraciones. Así que usted puede orar en cualquier momento, a cualquier hora. Porque Él es Dios, ¿cierto? Entonces los hombres se pueden cansar de escuchar a las personas, pero los oídos de Dios nunca se cansan. Él nunca se cansa de escuchar personas orar. Y más sus hijos amados. Tú eres un hijo amado de Dios. Dígale al vecino que está ahí, tú eres un hijo amado de Dios y Dios quiere escucharte. ¿Sabe una cosa? Los judíos avanzaron un poco más cuando tú ves la tradición de la oración, un poco más enseñando a la gente a orar constantemente, y ellos estimulaban a los jovencitos a orar y a evitar el hábito de orar solo cuando estaban desesperados, o sea, como el bombero, Dios bombero, ¿cierto? Que pasa mucho hoy en día. En el Talmud, que es una codificación de las tradiciones rabínicas, decía, honra al médico antes de que necesites de él. Honra al médico antes de que necesites de él. Es decir, el santo dice, así como es mi función hacer que la lluvia y el rocío caigan y hacer que las plantas crezcan para el sustento del hombre, así estás destinado a orar delante de mí y a alabarme según mis obras. Tú no dirás, soy próspero, ¿para qué voy a orar? Pero cuando se me suceda una desgracia, entonces vendré y te suplicaré. Y eso es lo que querían evitar los judíos. Los judíos no oran cuando están en problemas, ellos oran cuando están en las buenas y cuando están en las malas. ¿Qué pasa hoy en día con la iglesia moderna? La iglesia moderna se acostumbró a orar solamente a Dios cuando están en las malas. Y esta es yo quiero decirle, lo que nos enseña acá esto es una perspectiva correcta, porque la oración no se debe usar solo para llamadas de emergencia. Diga conmigo, la oración no es solo para llamadas de emergencia. Gracias. Eso debe ser una conversación ininterrumpida, mi amado hermano, cimentada en una base de comunión con Dios viva y amorosa. Eso es lo que el Señor nos muestra acá. Ahora, algo que aprendimos de la oración de los judíos del Antiguo Testamento, vuelvo y repito, del Antiguo Testamento, pues los judíos creían que sus oraciones debían incorporar los siguientes elementos. Por ejemplo, cuando un judío oraba, por ejemplo como Daniel, ¿cuántos recuerdan que Daniel oraba? Y él no le importaba que la gente lo viera, ¿sí o no? Entonces, cuando Daniel oraba, cuando cualquier judío oraba, pues él lo primero que hacía era acercarse a Dios en alabanza amorosa. O sea, el salmista dijo una vez, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Salmo 34:1. O sea, cuando un judío se acercaba a Dios, lo hacía siempre adorando al Señor. Entonces el Salmo, por ejemplo, otro salmista decía, el Señor abre mis labios y proclamará mi boca su alabanza. Entonces, ¿cómo se acercaba un judío? Primero, alabándolo. ¿Cómo debes acercarte tú a Dios? Pero ¿cómo lo haces realmente? No, muchas veces le hacemos, Señor, estoy pasando severo problema, Dios mío, estoy en la inmunda, ayúdame, Señor. Sí, es que lo hace, y así no se hace. Primero se adora.
Primero se agradece. Segundo ingrediente, son 9. Segundo ingrediente, a pesar de que estaba de pronto en problemas o no estuviera en problemas, el judío agradecía. Señor, gracias, gracias. Jonás, por ejemplo, ¿dónde estaba Jonás cuando oró? Estaba en el vientre de un pez, imagínese usted, pero en el vientre de un pez, imagínese cómo huele el vientre de un pez. Ese no es un lugar como para orar, ¿cierto? Porque cuando uno quiere tener un lugar de oración, uno lo arregla bien bonito, aquí el tapetico para arrodillarse, la Biblia, la pequeña, donde coloca la Biblia, florecitas y pone un perfumito para uno poderse, y una música suave para poderse concentrar en la oración. Pero aquí lo único que escuchaba Jonás eran gases gástricos de un pez. Ese era el olor, y el olor que emanaba el pescado, imagínense dentro del pescado. Y entonces dentro del pez, Jonás dijo: pero yo te ofreceré sacrificios con voz de alabanza, mi rey. Es decir, que cuando tú miras la Biblia, en una relación con el Dios de los recursos celestiales, siempre habrá algo por qué agradecerle. Puede que tengas 50 carros, puede que tengas 1000 pares de zapatos más que un 100 pies, ¿cierto? Pero yo te digo una cosa, siempre habrá algo por qué agradecerle. La tercera cosa es que los judíos siempre se acercaban a Dios en oración con reverencia. Con reverencia. Los santos del Antiguo Testamento, ellos no se apresuraban con ligereza para estar en la presencia de Dios tratando como si fuera un hombre, sino que ellos lo veían con reverencia, reconociendo que cuando oraban estaban frente a frente con el Dios Todopoderoso. O sea, cuando usted está orando, usted no está con cualquier amigo, no es Jesucito como la canción, ¿cierto? No es Chuchito, está usted con el Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, la Biblia nos enseña en Isaías 6:1 que imagínense, Isaías tuvo un encuentro con el Señor de gloria. Y cuando él vio la gloria de Dios, porque él vio a Dios sentado sobre el trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo, dice Isaías 6:1, pues la respuesta de Isaías fue: ¡ay de mí! Pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de Dios impuros, mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Reverencia. La siguiente ingrediente se llama obediencia. Diga conmigo, obediencia. ¿Sabe una cosa? Los judíos del Antiguo Testamento creían que era un error orar si sus corazones no estaban bien. Era tremendo. Como lo decíamos ahorita, si su corazón lo estaba confrontando, pues todo el Salmo 119 nos habla acerca de sus 176 versículos, que el judío no tenía reservas, él se acercaba a Dios con un espíritu de obediencia deseando agradarlo. La siguiente cosa que tenían era confesión, ellos confesaban. Los judíos devotos del Antiguo Testamento sabían que eran impuros y que cuando venían delante de Dios en oración tenían que purificarse del pecado. Bueno, hoy, gracias a Dios, nosotros somos puros por la sangre de Cristo. Pero esa fue la perspectiva de David, para que usted vea cómo era lo importante de la oración del Antiguo Testamento. De hecho, David en el Salmo 34 dijo una vez: ¿quién permanecerá en tu lugar santo?, preguntó él. Dijo él: el limpio de manos y puro de corazón. Y solo aquellos que han confrontado su pecado tienen derecho a entrar en la presencia de Dios. La otra: cuando usted ore, ¿cómo oraban ellos? Ellos oraban con un desinterés personal. Diga conmigo, desinterés personal. Otra vez, dígalo conmigo, desinterés personal. ¿Y eso qué es, pastor? Pues sencillo, pues que los judíos tenían un sentido de solidaridad que no comprendemos. Por ejemplo, ellos eran muy patriotas. De hecho, Israel es una teocracia que se caracteriza porque Dios es su gobernante, ¿cierto? Y el hecho de que Israel exista hoy como nación, hoy en día, a pesar de que pasó por tantas pruebas, por tantos imperios, significa que ellos, mi amado hermano, sus oraciones abarcaban el bienestar de todo el pueblo. Entienda eso, cuando una persona oraba, él no estaba orando por sí mismo, estaba orando por el bienestar de la nación. Por ejemplo, los rabinos le pedían a Dios que no escuchara, por ejemplo, la oración de un viajero. Y eso es curioso porque los rabinos oraban así: Señor, no escuches las oraciones de los viajeros. Señor, no escuches las oraciones de los viajeros. Y entonces resulta que uno le preguntaba: ¿pero por qué dice eso? Bueno, la razón era porque este viajero podría haber orado
para que él tuviera un viaje placentero, con buen clima, cuando el pueblo donde él iba a pasarla, estaba, en esa localidad en realidad necesitaba de lluvia para sus cultivos. Si se da cuenta, a veces el mundo dice, Señor, que no llueva, pero la gente necesita agua por otro lado. ¿O no? Entonces, una oración que no tiene pretensiones personales siempre va a estar de acuerdo con la necesidad de la gente. Entonces, muchos de nosotros venimos a Dios con dos pronombres favoritos, ¿cierto? En nuestras oraciones. Por ejemplo, la primera palabra que yo digo es yo, Señor, yo, y mí, yo, mi, dame, dame, yo, mi, dame, yo, mi, ¿cierto? Eso es lo que más decimos, ¿no? Pero muy poco decimos, dale, Señor, bendice ese pueblo, ¿sí? Le decimos al Señor acerca de nuestras necesidades, le hablamos acerca de nuestros problemas, no pensamos en los demás dentro del cuerpo de Cristo y poco estamos dispuestos a sacrificar lo que parece ser lo mejor para nosotros, porque Dios tiene un plan más grande para todos en conjunto. Yo digo una cosa, cualquier nación puede ser próspera si toda la iglesia se uniera en pro de toda la nación. Y la otra, humildad. ¿Sabe cómo se acerca un judío? Un verdadero judío iba delante del Señor con humildad, iba a someterse a la voluntad de Dios. Encuentro una ilustración grande de ello cuando vemos a Jesús, por ejemplo, que en el huerto de Getsemaní, Jesús le dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y en lugar de pedirle al Señor que se hiciera la voluntad de Él, el Señor dijo, yo quiero que se haga tu voluntad. Es lo que yo tengo que hacer también. Pedirle, Señor, haz tu voluntad, no mi voluntad. Quiero que sea tu voluntad la que persevere. Y la última ingrediente de la oración de los judíos es la perseverancia. Los judíos que creían de verdad en el Antiguo Testamento enseñaron que la oración debía ser persistente. Después de los hijos de Israel habían adorado el becerro de oro, por ejemplo, recuerdo allá Deuteronomio 9:25, recuerda que Moisés subió al monte y se duró 40 días con sus 40 noches allá. Y el pueblo creyó que había muerto. Y entonces dijeron, no, pues Moisés no volvió, pues hagamos un becerro de oro y adorémosle. Y Aarón, ¿qué hizo? Mandó fundir el becerro de oro con todos los arcillos y todos los collares que la gente tenía. Y pues resulta que cuando volvió Moisés vio un desorden tremendo ahí. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés oró 40 días otra vez y 40 noches por esa gente para que Dios no la castigara. Es tremendo, ¿no? Pero es una de las cosas que uno tiene que saber, que la oración es un arma letal que usted tiene. ¿Usted quiere cambiar cosas en su vida? ¿Quiere cambiar cosas en su familia? Ore. En lugar de quejarse tanto. Uno descubre que la gente es quejándose. Ay, ese marido que yo tengo es un sinvergüenza, tragón, no ayuda a nada, es una jartera. En lugar de emplear todo ese tiempo que empleaste quejándote de tu marido, ora por él. Bendícelo. Dios llamó al cristiano no a quejarse, Dios llamó al cristiano a orar. ¿Aló? Tremendo, ¿no? Pero Dios quiere que tú seas diferente. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos y con un corazón sincero, con un corazón genuino le decimos, Señor, gracias